Así fue la trágica y legendaria vida de Lola la Chata, la pionera del tráfico en México. Conocida como la Chata, sería una de las principales traficantes de sustancias en México durante las décadas de los 30 a los 50. Nació como María Dolores Estevez Zuleta en 1906 en la Ciudad de México. Creció en una familia de bajos recursos. Desde muy joven, se involucró en actividades delictivas, comenzando con pequeños robos y estafas. Sin saberlo, sería conocida como una de las primeras mujeres narcotraficantes en el país. La Chata se inició en la venta de chicharrones en el barrio de La Merced, situado en el centro de Ciudad de México, donde también creció. Su infancia transcurrió en un periodo de expansión de La Merced, conocida como un barrio peligroso notorio por su cantidad de ladrones y su pobreza, a causa de un importante flujo de inmigrantes de toda la República, con su consecuente aumento de actividad económica formal e informal. Por consecuente pasó a hacerse amigas de las cariñosas, que comenzarían a enseñarle una cosa que más tarde se convertiría en su arma más potente: comprender la psique de los hombres y cómo manipularlos. A medida que se acercaba a su adolescencia, en el puesto de su madre, que era de chicharrones y café, pronto comenzó a incluir marihuana y morfina como mercancía, siendo así los primeros pasos de una joven de 13 años como mula ciega de drogas, llevando la mercancía desde el puesto de su madre hasta los clientes. Esto le permitió comprender y conocer el diseño de la ciudad dentro del argot del mundo criminal, así como rutas para evitar a la policía. Al término de la Revolución Mexicana, la Chata se acercaba casi a los 14 años, una joven madura en todos los aspectos a lo que se dedicaba, ya que en aquellos tiempos se tenía que madurar muy rápidamente. A través de su trabajo como mula conoció a Castro Ruiz Urquizo, conocidos de la infancia, un matón callejero y pequeño ejecutor de tiempo en La Merced que protegía a las prostitutas y vendedores de sustancias de personas que buscaban estafarlos. La Chata salió de la Ciudad de México con Urquizo, que la traslada consigo a Ciudad Juárez. Nadie está realmente seguro de sus motivaciones para salir de la ciudad en ese momento. No existían motivos por los cuales salir en ese momento. La guerra había terminado y tenía un trabajo seguro con las sustancias. Al llegar a Juárez, sus habilidades fueron reconocidas y fue llevada con Enrique Fernández, conocido como el Al Capone de Ciudad Juárez, donde aprendió sobre el tráfico transnacional, en el seno de una de las familias más prominentes en el negocio fronterizo. En esa época, engendraría dos hijas, María Luisa y Dolores, las cuales más tarde también ingresarían al negocio de tráfico de drogas, para consolidar su matriarcado. Su poco tiempo en Juárez le abrió los ojos para su futura carrera tanto en lo personal como profesional. Más tarde regresaría a su antiguo refugio en la Ciudad de México, en La Merced, con sus dos hijas, pero sin Urquizo, y comenzaría la construcción de su imperio con el mismo modelo que aprendió de su madre. Ella también tenía un puesto que vendía almuerzos baratos que sirvió como tapadera legítima de su negocio. En Juárez encontró a los traficantes más importantes de todo tipo de drogas, lo que le permitía tener suministros a su disposición en todo momento. En la década de 1920 comenzó el acúmulo de fondos. Gracias a ventas llevadas de manera local, aumentó exponencialmente el negocio y número de trabajadores a su disposición, a medida de la creciente demanda de los productos que eran de buena calidad para la época. Desde ese puesto en La Merced, la Chata se aseguró de llevar un bajo perfil en sus negocios. Se aseguró, en lugar de evitar a la policía les pagara, ya que la impunidad llevaba consigo muchos beneficios en sus operaciones y fueran mucho más eficientes. Desarrolló técnicas de marketing para consolidar su marca y sus clientes pudieran diferenciar su producto de otros competidores. Visionaria la Lolita, diría yo. Las mulas de Lola solían llevar heroína a sus clientes en los lados huecos de los yoyos, que contenían un pequeño paquete marcado con un símbolo religioso. Pasó desapercibida durante gran parte de la década de 1920, pero a fines de la década de 1930 comenzó a llamar la atención en documentos oficiales, en Estados Unidos como en México. Pero todos nos preguntamos qué pasó en todo este tiempo mientras Lola la Chata se forraba en dinero. Pues bueno, aquí te platico. La producción de opio en México coincidió con la llegada de una numerosa población china que se instaló en los estados mexicanos de Sinaloa y Sonora, donde encontraron tierras excelentes para el cultivo de la amapola. Inicialmente, el gobierno mexicano vio el uso y la adicción al opio como un problema exclusivo de los inmigrantes y bohemios chinos. En 1917, el Dr. J. M. Rodríguez propuso la creación del Consejo de Salubridad General. 2 años más tarde, el ministerio se concentró no solo en el consumo de alcohol, sino también en el opio, la marihuana, la heroína y la cocaína, porque dicho uso se estaba extendiendo entre clases y orígenes étnicos. En 1923, el presidente Álvaro Obregón prohibió la importación de opio, con lo que se hace la morfina y la heroína, así como de cocaína. Para 1925, Plutarco Elías Calles ordenó a la policía arrestar a todos los usuarios y traficantes. También exigió la deportación inmediata de todos los estadounidenses involucrados en el tráfico en México. Pese a estos primeros esfuerzos para detener el flujo hacia y desde México, Lola la Chata estaba de puta madre operando en La Merced. Se convirtió en una de las personas responsables de la creciente accesibilidad de narcóticos en la capital. Su mismo éxito, como cambio en las leyes, contribuyeron a un creciente interés en los traficantes en Estados Unidos. Con el fin de la prohibición en 1933 y la anulación de la 18ª enmienda en la Constitución, el gobierno estadounidense se preocupó por otra amenaza que se filtraba en su frontera del sur. La política de drogas de Estados Unidos hacia México se enfocó con el establecimiento de la Oficina Federal de Narcóticos en el Departamento del Tesoro 1930, donde fue nombrado el primer director Harry J. Anslinger, el primer director de la FBN, que se convertiría más tarde en la DEA. Mientras tanto, en México, el final de la revolución dejó muchos adictos, digo estragos,
el gobierno comenzó a actuar de acuerdo a su creciente preocupación por el abuso de sustancias en la capital. Funcionarios se centraron en vicios de los extranjeros, en particular chinos, quienes se percibían como una amenaza para la nación, con discursos que los presentaban como un peligro para la nación mexicana. A pesar de la creación de un enemigo público y hacerlo responsable del narcotráfico, para la década de 1930 el jefe del Departamento de Salud, el doctor Leopoldo Salazar Viniera, se dio cuenta que la drogadicción y tráfico dejaron de ser problemas exclusivamente asociados hacia los chinos. En su conclusión por 1938, sugirió que los adictos a las drogas deberían recibir tratamiento en lugar de ser considerados delincuentes. Salazar veía la adicción desde una perspectiva médica. Su investigación lo llevó a expresar simpatía por el adicto y culpar al vendedor ambulante como el criminal. A pesar de sus diferencias con Anslinger sobre la adicción, Salazar consideraba la venta ambulante y el contrabando como parte de una crisis creciente que amenazaba a su nación y complicaba sus relaciones con Estados Unidos. Así fue como el creciente éxito de la chata trajo una atención no deseada por parte de funcionarios de ambos lados de la frontera, que tuvo repercusiones potencialmente dañinas para su negocio. Sus grandes logros la centraron en el ojo público, aún más con la narrativa política del momento en ambos países que buscaban hundirla. La chata construyó de la mejor manera que supo su imperio, y a través de uno de los pocos medios disponibles para las mujeres, las conexiones familiares y sexuales. Se casó con un ex policía de nombre Enrique Jaramillo, quien tenía un taller de reparación de automóviles que servía como centro de distribución y cuyos contactos policiales proporcionaron una red invaluable. Aunque poco duró el gusto, se rumoreaba de un supuesto divorcio para suprimir todas críticas. Se volvió a casar, pero ahora con el poder policial, que aseguró otras alianzas poderosas como otros policías, burócratas y políticos a quienes pudo pagar por protección e información. Su propia habilidad la hizo única en comparación de otras mujeres dentro del oficio. Su relación con Jaramillo contribuyó a su éxito, pero tanto como autoridades mexicanas como estadounidenses la consideraban una traficante superior en comparación al lado de su marido. Tanto Anslinger como Salazar estudiaron y analizaron la conexión chata con marido y otros criminales. La reconocieron como la principal amenaza. A pesar de sus vínculos con policías y funcionarios, fue arrestada y encarcelada en 7 ocasiones entre 1934 y 1945. En Lecumberri, la cárcel de mujeres o Islas Marías, soportando sus penas de prisión con estilo, mantuvo a sus propios sirvientes mientras estaba en prisión. Una mujer venía una vez al mes solo a peinarla, al mero estilo de Pablo Escobar, con numerosas visitas al promedio, muchas de los cuales solo le pedían favores. Ofreció consejos y asistencia a los necesitados, recibía visitas conyugales y de sus hijas, quienes pasaban largos periodos con ella. La última detención de la chata fue en 1957, cuando procesaba heroína en su casa. Fue descrita en la prensa como una famosa narcotraficante internacional, quien había sido capturada después de 2 años de eludir a la policía. Detenida con su cohorte Luis Oaxaca Jaramillo y 10 sirvientes descritos como sus trabajadores. En el cateo a la propiedad, los investigadores encontraron 25,000 pesos en efectivo, que en moneda actual serían 5 millones, joyas caras, armas de fuego y munición. En una entrevista mientras estaba en la cárcel, hizo declaraciones sobre que se hablaría, pero primero que interrogaran a todas las agencias policiales, que todo lo que querían era arrestarla y sacarla del camino. Acepto la responsabilidad, con un movimiento estratégico honroso, desvinculando a sus diputados, agentes del crimen y protegiendo a los hombres cuya única responsabilidad era protegerla. De esta manera, la chata desafió todo concepto patriarcal de la época en la que los hombres dominaban y protegían a las mujeres, declarándoselas culpable y enviaba de regreso a la cárcel de mujeres, donde murió en septiembre de 1959 de insuficiencia coronaria. Se rumoreó que murió de una sobredosis. Admiradores y gente muy cercana a ella reconocieron que había tenido problemas cardíacos. A pesar de sus antecedentes penales, se estima que al menos 500 personas asistieron a su funeral, un tercio de ellos se dijo que eran policías. El éxito de la chata se produjo en un momento en que los funcionarios de Estados Unidos y México estaban cada vez más preocupados por el impacto del narcotráfico. El imperio de las drogas de chata se extendió desde México hasta Canadá. Su alcance superó al de muchos otros traficantes de narcóticos, y su poder demostró ser efectivo para combatir a quienes lucharon para acabarla. Si este video te gustó, házmelo saber en los comentarios, activa las notificaciones y no olvides en suscribirte. Esto me motiva a seguir trayendo vidas interesantes a este canal.